A todos, y en primer lugar quiero empezar esta intervención agradeciendo a los ponentes de esta mesa su presencia aquí esta tarde y en su nombre agradecer al Padre Fernando la invitación no solo a participar en esta mesa redonda, sino también agradecerle la confianza depositada en nosotros para realizarla y llevarla a cabo. El objetivo de esta mesa va a ser doble. Por una parte, vamos a tratar de acercarnos a una realidad social que, si bien no es la regla general, sí es cierto y no se puede negar que subyace y está muy cercana a nosotros. Es el tema de las crisis familiares. Por otra parte, y en ese punto de vista vamos a tratar de analizar desde la experiencia profesional de los ponentes todas aquellas causas y circunstancias que en un momento determinado pueden favorecer o provocar o desencadenar esas crisis familiares. Y además vamos a analizar las consecuencias que esas causas tienen en los hijos, sobre todo los hijos menores de edad. Pero por otra parte también queremos y pretendemos ofrecer, si no soluciones mágicas porque no existen, sí establecer una serie o presentar una serie de recursos, alternativas, incluso pautas de conducta que nos pueden llevar o contribuir, y si bien no a evitar los conflictos familiares, sí a minimizar al menos los riesgos que todos los menores asumen en este tipo de conflictos. Para ello vamos a contar con la intervención, dos intervenciones cortas de cada uno de los ponentes, con la finalidad de dejar luego un tiempo para que todo el mundo que quiera pueda plantear cuestiones, resolver dudas, incluso exponer su punto de vista o debatir con cualquiera de los ponentes sobre el tema o cualquiera de los temas que se van a tratar aquí. De lo que se trata y queremos en definitiva es de hacer una reflexión juntos con la participación de todos vosotros. Voy a empezar ya presentando a los ponentes de esta mesa. Voy a empezar por la primera en intervenir, es María Ángeles Peña Yáñez, es licenciada en Psicología y Pedagogía y experta en mediación familiar. Desde el año 83 está ejerciendo como psicóloga adscrita a los equipos técnicos de los juzgados de familia de Málaga y además es, desde el año 2005, la responsable del servicio de mediación familiar intrajudicial de esos juzgados. Son más de 30 años los que lleva ya analizando psicológicamente las consecuencias psicológicas de las rupturas matrimoniales y desde el año 2005 ofreciendo a todas las familias en situaciones de riesgo el recurso de la mediación familiar como una alternativa real para buscar una solución a ese conflicto. En segundo lugar, Javier García Rull es fiscal coordinador de protección de menores y ha asumido esta especialidad desde el año 93 que ingresó a la carrera fiscal. Su actividad profesional se centra en cumplir el mandato tanto de las leyes, la Constitución, como nuestro Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que corresponde al fiscal, en este caso concreto, la superior vigilancia de la tutela, guarda y acogimiento de todos los menores. En definitiva, su actividad se centra en dar protección jurídica a todos los menores en situación de desamparo y en todas las situaciones límites con las que se encuentra cada día. Y en tercer lugar, Marta Oñi es licenciada en Traducción e Idiomas e Interpretación, es la coordinadora pedagógica de secundaria de la Colegio Academia Santa Teresa, perteneciente, como todos sabéis, a la institución teresiana, y es notable el esfuerzo y el empeño que tanto ella como todo el equipo directivo pone en hacer realidad la idea o máxima del fundador de esta institución, que era el sacerdote y pedagogo Pedro Poveda, cuando decía y creía firmemente que la transmisión a los hijos y a los jóvenes, no solo de la fe, sino también de todos los valores humanos, debía hacerse a través de la educación y la cultura. En este sentido, lleva muchos años también viviendo y sufriendo las consecuencias en el ámbito educativo de las, digamos, situaciones de desestructuración familiar con las que se encuentran en el centro escolar. Para terminar, quiero destacar una cosa de los tres ponentes, no solo su cualificación profesional, porque me consta, sino además la absoluta entrega e implicación personal de todos ellos en la labor que realizan todos los días, siempre con la mirada puesta y prestando la máxima atención a los que en sus respectivos ámbitos profesionales aparecen siempre como los más vulnerables, que son los hijos menores de edad. Y ya no voy a seguir, sin más preámbulos, voy a dar la palabra a María Ángeles, que va a comenzar su intervención. Buenas tardes. En lugar de empezar como yo en casa el otro día estaba pensando, ver cómo contextualizaba esta charla que se había planteado, yo prefiero empezar por el final de la ponente de ayer. A mí la ponente de ayer me gustó bastante, me gustó su manera de exponer, su habilidad didáctica, le envidiaba su habilidad didáctica, a mí me había visto yo, porque trabajo en ello, yo esto para mí, aunque lo hago muchas veces pero nunca he terminado de aprender.
Y yo cogí 4 puntos esenciales de ella. No sobreproteger a los hijos, poner límites y normas y establecerlos claramente, dar afecto y manifestarlo explícitamente y dar tiempo nuestro, dedicar tiempo a nuestros hijos. Eso lo cogí como chuletilla y yo pienso que es una buena manera de iniciar el que reflexionemos sobre esto. A mí cuando se plantea el título de la mesa, crisis familiares, yo le di vuelta y digo, a mí no me gusta la palabra crisis, no me gusta la palabra crisis porque la familia en crisis, mejor dicho, no me gusta esa contextualización porque yo no quiero empezar siendo pesimista, yo no quiero parecer que estoy justificando, enumerando las causas de la crisis y quizás muchas veces buscando las causas estamos justificando y decimos ya está, pues está demostrado, hay crisis y punto. Yo quiero ser mucho más optimista y partir de la familia desde una perspectiva optimista y valorándola como el recurso principal de desarrollo del ser humano. Ese va a ser el punto de partida y el punto donde terminemos. Es un recurso esencial. Y desde mi prima en los juzgados de familia, como psicóloga de los juzgados de familia, cada vez más es un recurso en el que tenemos que buscar, tenemos que apoyar y tenemos que reforzar. Considero que la familia es el escenario que nos permite aprender desde niños a afrontar retos y asumir responsabilidades. Evidentemente es una institución que influye con valores, pautas de conducta, y esas pautas de conducta quien las muestran, quien las enseñan con su ejemplo son los padres, y es lo que va conformando un modelo de vida enseñando a los hijos. ¿Cómo lo enseñan? Pues estableciendo normas, estableciendo costumbres, valores, y todas esas cuestiones están contribuyendo a la madurez y autonomía de los hijos. Estamos hablando de la importancia que tienen esos valores, y hablamos de valores como la verdad, valores de respeto, valores de disciplina, valores de autonomía, y ese aprendizaje hará que los hijos poco a poco vayan enfrentándose al mundo y al enfrentarse al mundo que les rodea podrán hacerlo de una manera madura. Quiero recordar que el papel de la familia consiste no solo en formar los sentimientos, sino también en enseñar a gestionar la situación conflictiva que surge a veces a través de estos sentimientos. Y también es educar en la voluntad de los hijos, en su capacidad de esfuerzo, de entrega, de sacrificio, su espíritu de cooperación y su capacidad para el amor. Vamos a ver qué es la familia. La familia, evidentemente, es un entorno donde los hijos crecen. Aporta cuidado, aporta afecto, es un lugar seguro, estable, es donde los niños reciben protección, es garante y marco de referencia e interacción, cubre las necesidades educativas, afectivas, conocimientos, orienta, dirige comportamientos, actitudes, valores, es donde se tiene la construcción de la propia identidad a través del modelo, que son los padres, es donde establecen los primeros vínculos. ¿Y cómo los establecen? Pues esos primeros lazos de relación que se establecen entre hermanos, que se establecen con los primos, con los abuelos, con los tíos. He dicho que prefiero ser positiva y constructiva, poner en valor a la familia y decir que aunque está en el centro de los cambios sociales, con nuevos estilos de vida, cambios de actitudes, es una institución que está en alza, eso no cabe duda. No se está perdiendo, sino que lo que se está haciendo es una redefinición de la familia, como consecuencia de la continua evolución social que hay y de las influencias y modificaciones también que están derivados del propio sistema familiar. Valorar solamente el efecto que tiene en la familia los cambios sociales quizás no sería justo, porque muchas veces aparecen situaciones de crisis por cambios que son intrínsecos a la propia familia, interpersonales y personales de los propios miembros de la familia. Entonces vamos a analizar como si fueran los 3 puntos de vista: la influencia de los cambios sociales que producen la familia y los cambios intrínsecos que se pueden dar en el seno de la propia familia y los propios evolutivos de crecimiento y desarrollo de la familia. Para hablar de los factores sociales, quizás tendremos que hacer como una especie de punto de referencia, es decir, si miramos un poco hacia atrás, y yo no miraría mucho hacia atrás, también ahora mismo existe la situación donde la familia se entiende como el compromiso de por vida de la pareja, el valor de la fecundidad, el valor de la entrega y sacrificio de los padres, los roles de sexo muy bien definidos y la asimetría, que es muy importante, la asimetría entre los padres y los hijos. El sistema familiar actual, pues vamos a coger la otra referencia de aquel sistema en el que tiene la influencia del contexto social, de esa sociedad urbana, tecnificada, que abarca también el ámbito de la idea, de la actitud, que pone a prueba esa estabilidad familiar y que necesita reajustarse. Encontramos en esta familia que estamos hablando, con esta influencia social, que hay una libertad de la pareja para vincularse
difícil de vincularse. Incluso tenemos apoyo en la propia legislación cuando establece los cambios y favorece el que se desarrolle de una manera más rápida los procesos de separación, de divorcio. La flexibilidad en cuestión de los roles de género. Este sistema familiar que estamos definiendo teóricamente como si fuera el actual, favorece el derecho a la autorrealización, la satisfacción personal, incluso muchas veces por encima de la fecundidad. Eso hace que la tasa de natalidad sea menor, que se dé la natalidad a mayor edad, alrededor de los 30 y pico. Vamos subiendo los niveles, no quiero poner el pico, pero 30 y pico años. Hay una incorporación de la pareja a la vida laboral que puede ser muy positivo y debe de hacerse y se debe desarrollar esa promoción personal, pero hay cuestiones que tienen que consolidar la pareja y ver cómo afrontan esa conciliación del trabajo y de la familia por ellos mismos o por terceras personas. ¿Qué ocurre cuando tienen que acudir a esos apoyos? Vamos a hablar del apoyo, hoy día la red de apoyo social, ya antiguamente era la familia, ahora hay que ver esa visión de la familia tiene que ser un poquito más amplia, porque a veces incluso las relaciones que se establecen con los vecinos y con los amigos hacen lo que antes hacía la familia. Sí es cierto que ahora el hecho de ir delegando con ese pluriempleo, con la búsqueda de otra situación económica, es cierto que es una situación crítica a nivel económico, hay que buscar el dedicar más tiempo al trabajo, hace que los padres ya no son exclusivamente los que están educando, participan otra serie de personas, otra serie de educadores, vamos a llamarles si queréis educadores formales e informales que están ahí, que también tienen un papel. Y digo que tienen un papel, pero cuando se le delega el cuidado de los hijos a alguien, se está delegando el que puede establecer normas, no se le está delegando el que haga lo que quiera. Y los niños son capaces de aprender que existe una serie de normas, vayan al contexto que vayan, siempre y cuando no se contradigan. Nosotros en el Juego de Familia muchas veces decimos que la contradicción educativa no parte de que no existe. Puede existir que los menores aprendan que la norma que se establece, a los padres tenemos que estar preparados, y el momento de la emancipación real de los hijos. Todas esas situaciones funcionan en momentos que no nos damos ni cuenta, van evolucionando, se establecen unas reglas de funcionamiento familiar que no estaban preestablecidas pero funcionaban. Cuando pasamos de una etapa a otra, las reglas anteriores no funcionan y hay que generar reglas nuevas. Nos podemos encontrar que haya crisis por una variación en la composición de la unidad familiar, porque haya nacimientos, emancipaciones, separaciones, muertes, entonces hay esos movimientos cambian la composición familiar. También puede ser por la autonomía, pero esas situaciones pueden suceder de una manera natural, evolutiva, propia de la familia, o pueden suceder de una manera inesperada. Todos esos movimientos que pueden surgir de pronto, inesperados, el fallecimiento muy joven de un miembro de la pareja, el fallecimiento de un hijo, un embarazo prematuro, todas esas situaciones desajustan la familia. Ya no estamos hablando solamente de la crisis social, estamos hablando de que hay algo interno. Por eso a mí a veces me gusta más hablar de la familia concreta y no de la familia en abstracto, porque cada caso es particular. No podemos hablar del divorcio en general en todo el mundo, no podemos hablar de la desestructuración familiar, sino que en cada caso concreto, porque generalizar hace que omitamos la realidad de cada unidad familiar que tiene su propio significado y su propia identidad. El paso de una etapa a otra lo vive cada uno de sus miembros de una manera independiente. Muchas veces te encuentras que la propia inicio de un proceso judicial varía en función de, voy a decirlo entre comillas, el que deja y el dejado. Es decir, emocionalmente están al mismo nivel para tomar las mismas decisiones. Son situaciones que te encuentras que no están al mismo nivel, pero el proceso judicial está al mismo nivel. Y ahí te das cuenta que ese desequilibrio, quizás hay un desequilibrio de poder que es injusto jurídicamente, pero evoluciona así, la ley está así, procesalmente está establecida de esa manera. Se supone que el equilibrio lo puede establecer indirectamente la familia o los abogados, que más de una vez asumen roles, papeles que no les corresponden, pero están ahí. Y esas situaciones de desigualdad se producen, situaciones de crisis, sobre todo detectadas cuando entran dentro de los juzgados de familia. En cualquier caso, no puedo pasar por alto que los hijos son un proyecto de vida en común de una pareja que a veces tiene dificultades que no saben solventar ante una separación. Esas situaciones hacen que la crisis de pareja supere su propia situación emocional y trasciende a la función de padre y madre. O sea, una cosa es la relación de pareja y otra cosa es la función como padre y como madre. Eso
eso lo entrecruzan. La guerra, entre comillas, de poder que llevan al juzgado, ya no sabe si están enfadados por la pareja, enfadados con los niños, por el marido, por la mujer, y ese cruce de relación de pareja y función de padre enmascara y entorpece la función de padre, y es lo que luego tiene consecuencias en los hijos. Por eso, informar, y eso también lo veremos más adelante, informar es una de las herramientas mayores que nosotros podemos dar para que realmente, viendo las consecuencias, sean capaces de tomar las decisiones de una manera adecuada. Sí, voy resumiendo. Lo que está claro y resumiendo es que no es un problema de los hijos, es una responsabilidad de los padres asumir bien esa crisis, que deben seguir teniendo a ambos padres para crecer los hijos, que los hijos no entran en el reparto, que la responsabilidad y cuidado de los hijos seguirán siendo un compromiso común, que no deben entrar ni ver discusiones porque sufren, porque se angustian, porque no saben qué pasa, se sienten culpables, que no deben tener incertidumbre los hijos, que no deben estar invadidos por la emoción de los adultos, que muchas veces le transfieren su emoción, y que deben ser informados por ambos con un lenguaje adecuado a la edad que tengan los niños. Muy bien, muchas gracias, María Ángeles. Y para intervenir ahora, Javier. Te voy a robar que se pide el tiempo. 5 minutos, agradecerte sinceramente, presidente, a la delegación de pastoral de administración, sobre todo que estamos entre amigos, también de amigos entre el público, he conocido gente que sabe casi más que yo de muchas cosas, que después del debate podríamos hablar, que tenemos todo a aprender. Yo hablo brevísimamente causas de, 5 minutos, ¿no? Causas de, titular mesa redonda, causas de la crisis familiar, ¿no? Y después otra cosa, lo hizo, causas, un jurídico, que es lo mío, ¿no? Jurídico, brevemente, ¿no? Yo un poco formo parte de la experiencia de lo que he estudiado. No es que yo no voy a hablar de teoría, ayer estaba yo, no pensé que yo estuviera aburrido en mi casa, no jugaba en Madrid, una tarde tonta, yo sé qué hablo, no, yo lo que veo todos los días, protección de menores no tiene nada que aquí hay gente que he visto en el público que saben mucho de este tema, no son menores infractores, no son menores delincuentes, son menores con todo tipo de problemas, o sea, yo no trabajo con menores delincuentes, no sé, o que delinquen, como infractores, ¿no? Sino chavales con problemas de todo tipo, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, fundamentalmente, la causa de la crisis familiar que hay, por manejarlo, es la deconstrucción del matrimonio que introdujo la ley de 8 de julio de 2005, la ley que introdujo el divorcio express, para entenderlo, ¿no? No vamos a entrar de matrimonio entre los mismos sexos, que es otro tema que no vamos a hablar, lógicamente, sino nos centramos en el tema del divorcio express, ¿no? La facilitación de la disolución del vínculo conyugal. Sabemos que el divorcio existe en el 81, la ley Ordóñez, y en España las leyes más importantes siempre son o el 7 de julio o el 28 de diciembre, ¿no? Si uno estudia eso, estas fechas que mirar el BOE, veris noli, ¿no? Porque cuando son las leyes más importantes. Bueno, la ley de 8 de julio de 2005 introdujo el divorcio express, reconstruyó totalmente, un término muy propio de la ideología de género, la deconstrucción del matrimonio, ¿no? Son términos muy de la ideología de género que subyace, lógicamente, en esa ley, que hay que saberlo, ¿sí? Y el legislador dijo, bueno, vamos a enmendar la plana a Justiniano, a Alfonso X Sabio, a Graciano, a Napoleón Savigny, vamos a decir qué es el matrimonio, ¿no? Entonces, introdujo el llamado divorcio express, hablando vulgarmente, ¿no? Que tiene dos notas fundamentales, como todos sabemos, ¿no? Una que es, efectivamente, la posibilidad introduce que basta la voluntad de un cónyuge para el divorcio, es decir, uno se puede haber divorciado contra su voluntad, o sea, divorciado sin yo quererlo, es decir, es volver un poco al repudio, ¿no? de la ley de Moisés, ¿no? O sea, 2000 años antes de Cristo, ¿no? O sea, el repudio de la ley de Moisés pues ha vuelto ahora, digamos, 2000 años después, siempre a la 11, ¿no? Pues vuelto al repudio, ¿no? Me he hartado de ti, adiós, ¿no? Y en segundo lugar, la posibilidad del divorcio sin causa alguna, sin motivo, o sea, divorcio sin motivo, ¿no? Sin causa alguna. Basta con que haya pasado 3 meses desde la matrimonio, sin motivo. Esto no existe en ninguna institución jurídica, así de claro, ni en arrendamiento urbano, ni en el contrato de trabajo, no existe. Uno imagina que uno compra un televisor de plasma, que esto es gigantesco, estupendo, ¿no? Lo pago, lo compro en mi casa y al día siguiente voy yo a la tienda y digo, oiga, que quiero devolver el televisor y que usted me devuelva el dinero, ¿no? Pero ¿por qué no? Es que me he hartado ya del televisor, es que me he hartado, me he cansado. ¿Cómo? No, sí, que me he cansado del televisor, no tiempo, no, señor, ¿verdad? ¿No? Yo en el matrimonio dice, es que me he hartado de esta aventura, adiós, estupendo. Pues, si esto no se puede hacer con un televisor de plasma, sí se puede hacer con algo tan sagrado, digamos, como es el matrimonio, ¿no?
Los efectos de, hablo del civil siempre, el tribunal civil, lógicamente, ¿no? Que también, pues, efectivamente, pues, rebota el patrimonio canónico, ¿no? Los efectos de esta ley del 2005 fueron tremendos, ¿no? O sea, a los 2 años del divorcio express se había triplicado el número de divorcios, ¿no? Actualmente se divorcia un matrimonio cada 3 minutos y medio, ¿no? Desde las 7 que hemos empezado hasta las, digamos, 25 minutos, pues, entre 3, yo soy electra, no sé, ¿no? O sea, al día, 450 divorcios al día, ¿no? El divorcio ha afectado a 2 millones de hijos, ¿no? España se ha convertido, junto con Bélgica, el país de la Unión Europea con mayor número de divorcios, ¿no? Porque el divorcio engendra divorcio, lógicamente, ¿no? Yo creo sinceramente que no vale la pena seguir por ese camino, ¿no? Sinceramente, ¿no? O sea, no vale la pena seguir, o sea, si yo quiero ir, eso es progresista, eso es conservador, mire usted, no voy a entrar en historia, si yo quiero ir hacia Almería y tiro para Benalmádena, pues no estoy progresando, básicamente, por muy rápido que vaya hacia Benalmádena, porque yo quiero ir hacia Almería, ¿no? O sea, realmente pienso que ese no es el camino, poner pie para ahí, es decir, lo que dice la autora de un libro que se venderá mucho, la novela esta, Despertar de Asita Pink, me parece, ¿no? La autora, si nos paramos, que hemos hecho mal y rectificamos, ¿no? Porque esto es muy católico, mira, lo he hecho mal, pero en fin, se trata de ir siempre hacia adelante, ¿no? Se sabe. El matrimonio es una institución maravillosa, decía Groucho Marx, pero ¿quién quiere vivir en una institución? Yo no quiero vivir en una institución maravillosa, ¿no? El matrimonio se configura simplemente como una unión de personas que se quieren, porque tienen cierto afecto, ¿no? Yo voy a citar, porque todo solo cito aquí, en la exhortación del Papa Francisco, hace referencia, la primera, cita al obispo francés, dice, el matrimonio no procede del sentimiento amoroso, efímero por definición, sino de la profundidad del compromiso asumido por los esposos que aceptan entrar en una unión de vida total. Claro, esto es importante, es decir, el canciller von Bismarck, el canciller alemán, ¿no? Todos lo conocemos, de la codificación, se casó con una aldeanita, una señora humilde, de pueblo, ¿no? Era luterana, no era católica, era prusiana, eso está todo dicho, ¿no? Entonces, su mujer le escribió una carta y le dijo, querido Otto, no sé cómo diría, Otto von Bismarck, ahora que vas a estar rodeado de princesas bellísimas, de embajadoras bellísimas, ¿me vas a seguir queriendo? Y Otto von Bismarck le contó, querida, sabes que yo no me he casado contigo porque te quería, sino para quererte, ¿no? Muy bueno, efectivamente, o sea, von Bismarck, luterano, no debe decir nada, sino para quererte, el compromiso de querer a una persona, claro, esto es muy importante, ¿no? Porque, claro, no es el compromiso, como dice el Papa, en mera sentido que es efímero, sino el compromiso, ¿no? Hay un montón de justificación del matrimonio, que el matrimonio es siempre relación afectiva entre adultos. Cuando acaba el afecto, pues se acaba la relación. Realmente el instituto jurídico es una barbaridad, ¿no? El que yo no sienta nada por mi hijo no significa que yo no tenga que alimentarlo, ¿no? O sea, no es que, hijo mío, como ya no... Yo esto lo explico mucho en instituto, para eso ahora menos, porque no tengo tiempo para dar charla, pero, o sea, yo tengo que alimentar a mi hijo, aunque no sienta nada por mi hijo. Es una obligación, no es un sentimiento de menos. En fin, como saldrán muchos temas, ya acabo, simplemente quiero citar a el Zapataki. El Zapataki no es una doctora de la iglesia precisamente, ¿no? Pero encontré una cosa muy interesante. Dice, se casó hace 2 años con Chris Hemsworth, no sé cómo se llama, un australiano, ¿no? Y espero que se haya casado, porque a lo mejor dijo el Zapataki, si no me he casado antes ha sido porque quería que fuese para siempre. Toma ya, ¿no? Quería que fuese para siempre. Esto lo entienden muy bien los chavales, ¿eh? Nuestros hijos entienden muy bien, lo adolescentes perfectamente, ¿no? Yo sí, para siempre, para siempre. Nosotros no lo entendemos, ¿eh? Nosotros ya nuestros 40, 50 años ya, pero los chavales lo entienden. Esta chica ya es para siempre, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Pues gracias, Javier, y vamos a darle ya su turno, Marta. Hola, buenas tardes a todos. Yo también me pasa un poco como María Ángeles cuando me planteé este tema, pensé, bueno, en realidad, ¿en qué consiste una crisis? Una crisis consiste en un cambio en una realidad organizada. Entonces, desde ese punto de vista, ¿la familia está en crisis? Pues sí, porque lo queramos o no, nos guste o no, se ha producido un cambio en la familia. Un cambio en 2 sentidos. En cuanto a la composición y en cuanto a la educación de los hijos. En cuanto a la composición, porque las familias, como han dicho mis compañeros de mesa, pues efectivamente se desestructuran y se reestructuran, cosa que muchas veces crea un caos en los niños. Yo el otro día estaba intentando explicarles que tenían que hacer un árbol genealógico para practicar el vocabulario que habíamos aprendido en francés sobre la familia.
Y llegó el momento en que dije, bueno, en primera fila los abuelos, luego en la siguiente altura van los padres. Bueno, ya, pero es que mi madre se ha vuelto a casar. Ya, bueno, pero tu padre es tu padre. No, pero es que yo tengo dos padres. No, dos padres no, tú tienes uno y tu madre. Bueno, pues intentar que entendieran eso, y yo estoy hablando de niños entre 12 y 16 años, quiere decir que estos tenían 12, que, bueno, parece que lo tienen que tener asumido, pues algunos todavía no lo tienen claro, no sabían bien quién era su padre. ¿A cuál de los dos tenían que llamar padre? Después también se ha producido una cosa curiosa, que es que antes las familias, los padres, los abuelos formaban parte de las familias. Con el momento de la bonanza económica, los abuelos salieron un poco, ¿no? Se dejaban en manos de cuidadoras o en residencias, pero cuando ha llegado la crisis, los abuelos han vuelto, porque ha habido que recurrir a los abuelos, y los abuelos han vuelto a formar parte del núcleo familiar. Además, he dicho que, además de los cambios en la composición, hay un cambio en la educación de los hijos. Antes, nosotros asumíamos unos valores aprendidos de nuestros padres que a su vez transmitíamos a nuestros hijos. Sin embargo, ahora hay una dejación de funciones, se delega un poco la educación de los hijos, por distintos motivos que ya veremos más adelante. Pero se consulta demasiadas cosas a los niños, o se deja en manos de terceras personas. Los abuelos, que tienen un papel muy importante, como ha dicho María Ángeles, las cuidadoras, porque los padres trabajan muchas horas y no tienen más remedio que delegar en otras personas. Y un fenómeno que a mí me parece muy curioso es que los hijos participan en algunas decisiones que no deberían participar. El otro día, ejemplo tonto, pero estoy en la charcutería y hay una niña de unos 5 años, no tendría más, con sus padres. Y la niña empezó a decir 1, 2, 3, 1, 2, 3, una y otra vez, a la 15ª vez que había dicho 1, 2, 3, todas las que estábamos esperando, me daban ganas de darle como un salchichón en la cabeza. Pero mi estupor fue cuando aparece el señor charcutero con una lasquita de jamón y le dice a la señora, pruébela, porque si le gusta sigo yo cortando jamón. Y dice, no, que la pruebe la niña, que es una experta. Una niña de 5 años que estaba allí. Eso también lo vemos muchas veces en el colegio con las madres que vienen a final de curso. En nuestro colegio no hay bachillerato, o sea que cuando acaban cuarto de eso tienen que decidir en qué centro van a cursar bachillerato. Y vienen las madres, Marta, ¿puedes hablar con mi hija? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Mira, es que yo quiero que vaya a hacer bachillerato a tal colegio porque estoy de acuerdo con el ideario, porque además está cerca de casa, porque yo quiero que estudie allí. Y la niña se ha negado. Me ha dicho que no, que ella quiere ir a otro porque va a sus amigas. Y me ha amenazado con que no piensa aprobar como le quiere al colegio donde yo quiero que vaya, donde nosotros queremos que vaya. Eso es una realidad que está ahí, se produce, cada vez tiene más protagonismo. Está bien hablar con los hijos, está fenomenal dialogar, está fenomenal consultar, pero hay cosas en las que ellos no tienen que tomar las decisiones. Decía lo de la crisis y también quiero decir cuáles son las principales causas que vemos nosotros. Normalmente los padres en los colegios no suelen contarnos las causas de su ruptura matrimonial, nos las cuentan los niños. Las causas que más vemos, aparte de la infidelidad conyugal, es las posturas enfrentadas entre los padres, la diferencia de caracteres. Muchas veces el paso al matrimonio está poco madurado. Ese paso a un compromiso mutuo, a un proyecto de vida en común, no se madura lo suficiente. Y eso hace que los matrimonios se rompan. Y además, en los colegios sobre todo, cuando hay niños con dificultades. Las dificultades pueden ser de todo tipo, pueden ser porque sean niños adoptados, que normalmente presentan dificultades, porque sean niños con necesidades educativas específicas, niños que tienen alguna minusvalía, alguna dificultad, o
porque la etapa evolutiva en la que están sea difícil, la adolescencia, por ejemplo. Es una etapa muy difícil, pues el momento en que aparece una adversidad, si ya es difícil afrontar las adversidades solo, en común con otra persona que además no suele tener el mismo carácter y puede haber disparidad de criterios, pues no se superan, no son capaces de superarlo los padres y entonces los matrimonios se rompen. Fundamentalmente estas son las causas que nosotros vemos. Pero dicho esto, tengo que decir que en nuestro centro, a pesar de que, según Javier, ya debe haber algún divorciado en esta sala en el transcurso de esta conferencia, el número de familias que tenemos separadas o divorciadas es muy bajo. He traído datos, los leo porque esto no me lo sé de memoria. En infantil un 11,48%, en primaria un 9,44%. Es curioso porque hay menos en primaria que en infantil, cuando en realidad en infantil los padres son más jóvenes y llevan menos tiempo casados. Y en secundaria un 13,04%. Quiere decir que en total será sobre un 11% en nuestro centro. O sea que nosotros tenemos una visión muy optimista todavía. ¿He sido buena? Sí. Gracias, Mara. Bueno, vamos a empezar un segundo turno de intervenciones ya concretando y concentrándonos en la repercusión en los niños y en esas consecuencias en la educación de los mismos. Va a empezar María Ángeles también. Cuando quieras. Me encuentro así más libre. Soy la que me abuso del día un poco. Estábamos yo no me centro solo en el divorcio, yo me centro en el divorcio, separación, ruptura de parejas de hecho. Es decir, nosotros nos encontramos menores en esa diversidad de modelos de familia. Entonces, en el juego vemos, somos un escaparate que estamos viendo esa situación de concepto amplio de familia donde los menores crecen. El enfoque judicial de la separación, del divorcio, de la ruptura de pareja de hecho, lo que nosotros nos encontramos es que se lanzan al vacío sin paracaídas. Es decir, inician a ciegas un proceso, no saben dónde están, hablamos de los adultos, no saben dónde están, utilizan la amenaza, ven rápidamente un ganador, un perdedor con muchas expectativas. Funciona el modelo clásico tradicional contencioso, yo gano, tú pierdes. Hay una batalla campal donde la sentencia no pone fin a ese conflicto. Nosotros cuando hablamos con, o bien en la sesión informativa de mediación que se da, o bien cuando tienen la oportunidad de estar con ambos progenitores porque tienen que hacer una intervención concreta, realmente el mostrarles que la falsa expectativa es un engaño que ellos tienen, que tienen que implicarse y ver cómo están implicando ellos a la otra parte, porque normalmente lo que hacen es mirar para el otro lado y uno al otro no se legitiman. Cuando lo primero que tienen que hacer es legitimarse mutuamente, porque cuando se dicte la sentencia, los que van a seguir en el camino son ellos. Ya no va a estar el abogado, no va a estar el juez, no va a estar los profesionales que están en un momento concreto, sino se cargan su mochila de formación, información, de expectativas reales, de lo que se llama en mediación el BACNA, es decir, lo que yo espero que luego yo me voy a encontrar y que sea realista. Si no lo cargan, pues la sentencia muchas veces lo que nos genera es nuevos conflictos y nuevos procesos judiciales que lo único que hacen es dar solución jurídica, pero no solución familiar. En esta situación, en esta batalla campal, nos encontramos a niños que pueden entrar en ese conflicto de dos maneras. O bien porque son vivos despiertos y aprovechan la situación y tratan de aprovecharse de esa situación y se aprovechan del padre y de la madre y entran de lleno en el conflicto, porque solamente por el hecho de tratar de aprovecharse o del padre o de la madre, ya los adultos entran en el conflicto por las situaciones del niño. O bien porque nada más tocar iniciarse el proceso judicial, ya están los niños en medio. ¿Por qué? Porque tiene que decidir el juez qué pasa con los niños, qué hacemos con ellos, cuál es el reparto. Antes decíamos que no hay que repartir a los niños, qué función va a tener el padre, qué función va a tener la madre. Parece que hay que demostrar que hay que tener una función y es que hay que dar por hecho que la tienen. Ese es uno de los problemas fundamentales que nos encontramos en el juzgado, que tienen que demostrar que son y quieren ser padre o madre. Es que son, y no tienen que tenerlo solo, son, como decía Javier, es decir, el tema de patria potestad, qué pena que cuando nacen los niños
no den las normas de la patria potestad, que digan que es algo obligatorio de por vida, te guste o no te guste, estés en la cárcel, estés fuera, estés con tu hijo o estés sin tu hijo, directa o indirectamente, tiene una responsabilidad y obligaciones que son inherentes al hecho de haber concebido a ese hijo. En las rupturas conflictivas generalmente nos encontramos con niños que están muy desinformados, que viven inmersos en un proceso de victimización secundaria porque son los que pagan el pato de estos tratos rotos en los que ellos están en medio. No solamente están desinformados por falta de información, sino también mal informados, porque tienen información errónea de lo que está pasando. Muchas veces esa mala información que tienen le hacen tomar partido, empiezan a eliminar o a excluir a uno de los dos progenitores de su vida, empieza la batalla jurídica de qué es lo que pasa ahí si el niño no quiere. Esta mañana, es una mañana un poco, bueno, tengo pendiente un informe que tengo que hacer y cuando hablaba de la edad de los niños en toma de decisiones, yo el caso que tengo en la mesa ahora, la niña tiene 2 años y la madre dice no va a la guardería porque no quiere. Bueno, tiene más connotaciones porque es otra problemática de denuncia de supuesto abuso, pero te estás encontrando una dinámica donde la madre está proyectando en una niña de 2 años todos sus problemas, lo está proyectando de una manera en donde la madre te dice la capacidad que tiene para hablar, las frases que dice la madre que expresa la niña, el contenido, el valor, la contextualización, y tú dices, Dios mío, ¿cómo puedo yo ayudar a esta madre a que se sitúe en la edad cronológica de su hija? Y en el proceso educativo muy inteligente, como queramos, pero siempre dentro de los márgenes de inteligencia que pueda tener, según el valor que ella le da. No es fácil. Está plenamente convencida de que el valor que ella le da a cualquier gesto, frase o mirada de su hija es el valor que ella tiene. Claro, imaginaros el recorrido de una madre preocupada por una hija para protegerla, recorriendo todas las instituciones, buscando, no sabemos muchas veces el qué. Desde mi punto de vista es un maltrato inconsciente. Esa madre está llevando a la niña por un paseo de profesionales innecesariamente. Un menor tiene que ir al médico cuando sea necesario, un menor tiene que ir al psicólogo cuando sea necesario, un menor tiene que ir a que la vean otros profesores cuando sea necesario. Pues son múltiples los psicólogos que están interviniendo. Ahora mismo estamos abiertos, tenemos abiertas las puertas, el Instituto de Medicina Legal, estoy interviniendo yo, una institución de protección de menores, el inicio del protocolo lo hacen desde salud mental, y tú dices, yo esta menor no puedo ni debo de verla. Yo no voy a estar en el engranaje de la victimización secundaria porque no es necesario. Es necesario que la madre, hablar mucho con la madre, que la madre informe la máxima información, pero el relato de la menor ya no tiene ni credibilidad. O sea, ya por mucho que la menor expresara, no tiene ni valor. Eso es uno de los problemas que a veces nos encontramos en estos recorridos. Y lo que a mí más me preocupa no es la menor, porque la menor estamos protegiéndola, aunque antes he dicho que no debemos de verla, pero se le está protegiendo en cada resolución judicial. Sino me preocupa que una vez que resuelva el juzgado de lo penal, si resuelve que no hay nada, una vez que resuelva el juez de familia, si resuelve que se habían suspendido provisionalmente las visitas, que se reanude, resuelve y jurídicamente termina, a mí me preocupa que esa madre está desamparada. Que ella, ¿cómo le podemos ayudar a entender que a lo mejor su exceso de celo en cuidar a su hija, en mirar a su hija, en proteger a su hija, está haciéndole mucho daño a su hija? Y no tenemos programas que ayuden a esta madre. Y eso es la mayor preocupación que nosotros muchas veces también planteamos en los informes, y también si hay dinero, pues le dice que se impliquen en un programa de intervención familiar. Pero ¿y cuántas personas no pueden pagarse un programa de intervención familiar? Esas situaciones sí las planteamos en los informes y habría que hacer una lucha para que hubiera recursos suficientes para esa información. ¿Qué niños nosotros nos encontramos? Estamos hablando de las consecuencias en los menores. Los niños, las crisis familiares pueden ser visibles e invisibles. Porque cuando vamos a los juzgados, todo visible. Ya estamos viendo todos los que tienen nombre y apellido, número de expedientes, separaciones, divorcios, pero hay muchas crisis invisibles que se producen dentro de los contextos familiares, y a veces yo diría que son más peligrosas que las que estamos viendo. Vamos a centrarnos en lo que nosotros vemos en los juzgados. Nos encontramos a menores que desarrollan un disfraz. Ellos se curten, se nutren de mecanismos de defensa para afrontar eso que les viene. Nos encontramos menores que a veces desarrollan una hipermadurez. Son menores que la madre o el padre, muy orgulloso de decir, si es que es un tesoro lo que tengo, es que yo le dejo a los niños cómo me cuida a su hermano pequeño,
qué bien lo hace, cómo hace las cosas, nos estaremos olvidando de que hay un niño detrás. O sea, sin querer, no estamos dejando que se desarrolle y crezca en su periodo evolutivo en el que tiene. Nos encontramos niños espías, o sea, niños que quieren saber todo. Antes hemos comentado que no están bien informados, no les preparan, entonces están como con una alerta. Nos encontramos niños divididos, es decir, ¿qué hace? Si es que les someten a una lección para la que no están preparados. Nos encontramos a niños que son mensajeros. Los pobres niños, como hay una incomunicación entre sus progenitores, corre ve y dile, y ahora ese niño está preparado para escuchar, dile el gilipuerta de tu madre, y ese niño, ¿por qué tiene que escuchar esa frase? Que no va hacia él, va hacia la madre, pero es su madre, o es su padre. Nos encontramos niños colchón, que tienen que estar ahí aguantando, no saben ponerse tapones los pobres, y están amortiguando los golpes que hay entre el padre y la madre. Hablamos de golpes psicológicos, pero a veces dejan una huella también muy fuerte. Y los niños confidentes, cuando se crean esa alianza con la madre, con el padre, y le vale como desahogo a la madre o el padre, y le dicen, y le cuentan, y que conozcan, y que sepan todos sus motivos de esa separación, pero no quiero ser dramática, ya me voy a cambiar luego el tono. Los niños que son objeto de sacrificio, es decir, moneda de cambio. Está claro que el niño el que estamos viendo del escenario, nos encontramos en la mayoría de los casos que lo que tienen los niños son un conflicto de lealtad, es decir, ¿a quién pueden ser leales? Si van hacia la madre, están siendo desleales con el padre, y si van hacia el padre, están siendo desleales con la madre. Por eso, en estos modelos disfuncionales, vamos a decir así, de la familia, una de las herramientas mayores que nosotros podemos utilizar es, dentro del juzgado como actuación preventiva, es informar a los ciudadanos. Recursos que nosotros utilizamos en el juzgado de familia, y ahora voy a resumir un poco del juzgado, para eso pertenezco al juzgado. Hace 2 años dieron un premio a la calidad de la justicia, y lo único que presentamos en el juzgado, don José Luis Utrera, yo estoy dentro de los equipos técnicos de familia, y lo que hicimos fue un proyecto presentarlo en Madrid, ofreciendo los recursos, otra manera de gestionar los conflictos familiares. Y otra manera de gestionar los conflictos familiares era mostrar todas aquellas cosas que hacemos, además de hacer solamente un informe, además de hacer solamente una resolución judicial, es toda esa implicación que se puede sin romper la estructura procesal de un proceso muy rígido judicial. Nosotros tenemos diseñado varios programas, tenemos el programa de mediación familiar. Primero, empiezo por el primer programa que se fomentó, era el del punto de encuentro familiar. Es decir, nosotros, sobre todo los que venimos desde muy atrás, la dificultad mayor que había en los juzgados de familia era cómo ejecutábamos el régimen de visitas, cómo desarrollábamos el derecho del menor a relacionarse con su padre y con su madre sin que hubiera riesgo. Y riesgo me refiero a discusión, riesgo que no se pudiera desarrollar el régimen de visita. Entonces se creó lo que es el punto de encuentro familiar, que lo lleva a cabo una asociación en Málaga, y que allí hay una serie de profesionales que cumplen las resoluciones judiciales. Tal día, tal hora, unos profesionales se encargan de recoger al menor, acoger al menor y entregarlo a la otra parte de la manera lo más positiva posible, a nivel general. Otro de los programas que nosotros hemos desarrollado a nivel preventivo es el programa de mediación familiar intrajudicial. He traído algunos folletos. Este programa de mediación familiar intrajudicial, voy a leer lo que poníamos nosotros en su momento cuando desarrollamos el folleto. La mediación es una forma de ayudar a la pareja que propongan ellos mismos acuerdos sobre su separación ajustados a sus necesidades y las de sus hijos con la intervención de un profesional imparcial. Estamos hablando del programa de mediación familiar intrajudicial, y ahora mismo lo que dentro del juzgado hacemos fundamentalmente un protocolo de sesión informativa presencial. Significa que el juez invita al padre, a la madre y a los letrados a que, en este caso hago yo, la sesión informativa, y se le informe del recurso de la mediación, se le informe de que ellos miren cómo están gestionando, y si ellos quieren, pueden hacer una autocomposición. No hace falta que sea el juez una heterocomposición, es decir, que el juez dicte una sentencia. No delegue en el juez tu horario, no delegue en el juez en qué momento tú puedes participar, no delegue en el juez, tú puedes hacerlo o podéis hacerlo si lo hacéis conjuntamente. Claro, los requisitos de un programa de mediación son que es algo voluntario, tienen que querer 2 partes ir a un programa de mediación. Aquí tenemos al Centro de Orientación Familiar, que está colaborando con nosotros como una de las asociaciones donde se hace la mediación familiar, y saben ellos que se han implicado en los juzgados, que la dinámica judicial es distinta, pero se puede llevar a cabo esos programas de mediación una vez que se ha iniciado el proceso judicial.
Nosotros también, y aunque suena un poquito extraño, puede ser el nombre feo, yo paso del nombre pero me gusta el contenido, cuando vienen a hablar con nosotros, yo mando deberes. Yo les digo que ellos reflexionen, que lean, se elaboró en su momento por los equipos técnicos, la Junta le puso el nombre Decálogo del Buen Divorcio, a mí me da igual el nombre como se llama, pero me quedo con lo del buen, ¿vale? Decálogo del buen, añadimos lo que queramos detrás. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Porque esto va dirigido a padres y madres que van a cuidar y que van a tomar decisiones importantes sobre su hijo. Y sobre todo, recomendaciones de lo que no deben hacer y lo que sí deben hacer. Y va dirigido a ellos, y yo les digo siempre que lo lean, lo guarden en la almohada, lo lean en todo momento que quieran, porque lo primero que van a encontrar cuando lo lean es a la otra parte, no se van a encontrar ellos. Y eso no es lo que me interesa, porque eso es lo que vemos en el juzgado. Y lo malo que es fulanito, lo malo que es menganita. Lo que me interesa es que ellos reflexionen y digan, bueno, si esto tiene estas consecuencias para los niños, no se lo diga a nadie, pero intentaré evitarlo. Eso es lo interesante del decálogo del buen divorcio. Otra de las prevenciones que nosotros hacemos es orientar a las familias, y todo esto lo hacemos dentro de un informe pericial. O sea, siempre parece que un informe pericial es ver qué hay, decírselo a la jueza, para que luego busque un culpable. En familia no hay malo y bueno, no hay culpable. Tenemos que buscar soluciones y alternativas. Ya termino. Y entonces también utilizamos los recursos de intervención post-ruptura. Hay distintas asociaciones y entre ellas también el propio COF tiene también esos programas de intervención post-ruptura en donde, interviniendo los profesionales, yo como psicóloga en ese caso, ves que no tienen recursos personales suficientes para solventar esto y que no tenga consecuencias en los hijos, pero nosotros podemos proponer al juez que deberían ir a un programa de intervención familiar. Entonces el juez propone y da orden y por lo menos que vayan a una serie de sesiones de intervención familiar. Sabemos que algunos no hacen caso, no sirve de nada, pero en los poquitos que sirva de algo merece la pena porque evitamos consecuencias negativas en los niños. Muchas gracias, María Ángeles. Sí, Javier, por favor. Sería de necio decir que el divorcio no tiene influencia en los hijos, claro que tiene. O sea, una sentencia de ejecución de Málaga del año de junio de 2000 dice divorcio, concepto, digamos. Situación anómala y irregular que incide y afecta indudablemente a la vida emotiva y afectiva de los menores. O sea, eso sería tendencia no es negarlo. Influye muchísimo, muchísimo, ¿no? Ojo, pero no me simplemente. El chaval, el menor, tiene tanto interés legítimo en que sus padres siguen unidos. Eso está claro, eso es indiscutible. O sea, lo más conveniente para el chaval es que sus padres sigan unidos. A lo mejor para mi hombre, para mi mujer, tengo que romper, ok, no sé, es posible. ¿Sabes? Pero igual, al chaval sí que se le causa tiene un interés legítimo en que sus padres sigan unidos. ¿Quién defiende ese interés legítimo? Pues el niño no puede defenderlo, ni está lo puede hacer la Constitución, ¿no? Pero sí, el niño, la estabilidad del matrimonio es un bien claro para el chaval. Ojo, inciso, vamos a ver, hay matrimonios, hay familias monoparentales o desestructuradas que los chavales son magníficos, pero magníficos, ¿no? Y hay familias, la tradicional no me gusta en absoluto, que es una carca, familia, claro, ya me entiendes, ¿no? Que lo dejo a un desastre, ¿verdad? Como una familia tan buena, padre y madre unidos toda la vida, que son unos chavales tan desastres, ¿verdad? Y un chaval con una familia tan caótica, la madre, la pobre, la abandonó, no sé, la pareja, el marido, la no sé qué, ¿verdad? Y un chaval fuera de serie, tenemos en cuenta, o sea, que tampoco hablo en líneas generales, ¿vale? O sea, obviamente en líneas generales, ¿no? El chaval necesita que sus padres se quieran, necesita que sus padres se quieran. Eso es muy importante para el chaval, parece una cosa psicológica, pero es que es verdad, ¿no? O sea, y cuando un divorcio en la adolescencia, insisto, hablo de líneas generales, le llevan el número, un divorcio en la adolescencia al chaval lo cruje, sí. Es la época donde el chico necesita autoestima, seguridad, está viéndose a la vida, y ahí cuando mata seguridad la pierde en su casa, eso le afecta muchísimo, brutal. Esto es un psicólogo hacia aquí. Dentro puede gente que sepa más que yo, ¿no? El otro día me decía, no, yo me precio, entre comillas, estar muy a pie de obra. Yo daros el día que no voy a instituto o un colegio y hablo con los profesores, daros el día, en fin, y visito a más gente, muchos lo sabéis, ¿no? Y el otro día me decía el instituto de mi hija, la orientadora, una señora ya veterana en estas líderes, hablando de los chavales, me decía, aquí chavales de chicas de 13, 14 años, tiene problemas de la llamada violencia de género. Y con 13 años, decía, con 13 años, me decía ella. Yo digo lo que decía ella, ojo, yo no digo, y me decía ella, yo creo
que muchas veces por la falta de un referente masculino en esa familia, me decía ella, ¿no? No hay un referente masculino, no hay padre, ¿no? Y la chica busca un referente masculino y lo busca en el, como decía Jorge Arayud, el malote, ¿no? El malote, la figura muy... Mario Casas, no es que me caso malote, los papeles que hace este hombre, como se llama la película esta famosa, bueno, ¿no? El malote. La chica, pues, en fin, ya me entiendes, me llama la atención una experta de estos temas, ¿no? Y después el hijo debe sentirse querido por sus padres, eso está claro, ¿no? O sea, uno quiere a su hijo, yo me sentí querido por mis padres, sea yo sacara un 10 o un 0, aunque mi hijo se porte mal, yo sigo queriendo, ¿no? Enlazando con lo que dice María Ángela, esto es muy importante, ¿no? El periodo de reflexión, es decir, es muy importante pensar que, y acabo, es muy importante conceder antes del divorcio un periodo de reflexión. Esto sería muy beneficioso que la ley lo introdujera. Esto es una propuesta de ley referenda, como decimos los juristas, o sea, de propuesta legislativa. Es decir, antes del divorcio, vamos a pensar un poquito, esto se puede arreglar, vamos a pensar un poquito, ¿no? Imaginemos dos situaciones. La primera, un ejemplo, un hombre tiene un coche, una mujer tiene un coche viejo, que nos comienza a dar serios problemas, lo llevamos al mecánico, el mecánico nos dice que la puesta a punto del coche excede el presupuesto del coche, y entonces dice, me va a costar más arreglarlo que comprarme un coche nuevo. Pues ¿qué hago? Pues me deshago del coche, lógicamente. Imaginemos ahora otro escenario, o un hombre, una persona, digamos, que un accidente y se me aplasta la mano. Se aplasta la mano, voy al hospital, me dicen que esa operación va a ser muy cara, va a ser muy cara, pero el hombre seguramente de buena gana gasta todos sus ahorros para no perder la mano, y al cabo de los meses llega la recuperación. Bueno, la cultura actual entiende el matrimonio con la crisis conyugal como la misma situación. Es decir, cuando surge un problema en la pareja, porque como dice que María Ángela, es cada vez más frecuente que la gente viva sin estar casado, esto es frecuentísimo, ¿no? Esto es muy frecuente, ¿no? No hablo de divorcio, sino de... Cuando surge el problema, lo que pensamos es cambiar de cónyuge, un nuevo modelo, un nuevo coche, ¿no? Cambiar de cónyuge. Sí, eso sí. Pero lo cierto es que el matrimonio se parece más a la segunda opción, se parece mucho más, ¿no? Si nos lastimáramos la mano, nunca nos la cortaríamos, ¿verdad? Nunca, no. Hago todo lo que sea para recuperar esa mano, nunca la cortaríamos, ¿no? Porque la mano forma parte de mi cuerpo, forma parte de mí. No me la corto la mano, ¿no? Nuestro cónyuge forma parte de mi cuerpo, de mi vida, mejor dicho, de mi vida, ¿no? Luego, lo que en vez de decir, bueno, un cambio otro, lo que voy a hacer es intentar efectivamente reconstruir. Por eso, estas formas de mediación y ya acabo, o de iniciativas para que el matrimonio dure, que en España no existen, serían muy buenos que existiera otro, que se introdujera, ¿no? Estados Unidos vea de vuelta el divorcio express, ¿no? El divorcio express en Estados Unidos se introdujo en Estados Unidos, que siempre es la vanguardia del Occidente y tal y cual, ¿no? Pues el divorcio express se introdujo en el 67 en California, que están de vuelta, ¿no? Y ahora hay en muchos estados, sabemos que el Estado de la Unión tiene una legislación de código civil, ¿no? Porque hay muchos estados, y hablo de Minnesota, es el norte profundo, o sea, no es el sur profundo de los vaqueros, Minnesota, el norte, estado demócrata, ¿no? Pues tiene una ley que dice que toda persona que desea matrimonio preservarse, un año, 8 meses o un año, depende del hijo que tenga, si tiene hijo, para reflexionar. Se lo obliga a ella, cursillo, no primario, sino para evitar esa ruptura, ¿no? Se le ofrece una oportunidad de reconciliarse, ¿no? Es decir, reconciliarse antes de divorciarse, es lo que hace los cambios. Y que funciona muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Eso leyes también existen en Utah, Oklahoma, Tennessee, Texas, estoy hablando del Tea Party, claro, estados profundos, no, California también, California occidental, ferozmente demócrata, también tiene otra ley donde antes del divorcio, 8 meses, donde él y ella tienen que efectivamente que hacer como una ayuda para que siga adelante. En Francia igual, Francia, la legislista Francia, etcétera, ¿no? Igual, ¿no? Se creó el Parlamento hace un año una comisión para proteger la familia y llegamos a unas conclusiones. Incluso, digamos, financiados por los ayuntamientos, y van en esa misma línea. El otro día me decía y ya acabo, me decía un matrimonio de Marbella que yo conozco que son como rescatadores familiares, digamos, ¿no? Se comentó otro día aquí, que se le llegó una pareja, un matrimonio, y que iba a romper, y alguien le habló de este matrimonio, ¿no? Y fueron a ellos para, bueno, a ver qué nos dice. Entonces, esta familia, este matrimonio de orientadores, son ingenieros los dos, él y ella son ingenieros, que han dejado la ingeniería y se dedican a esto, ¿no? Tiene mucho mérito esto. Después de estudiar el tema, le dijeron, mira, lo que tenéis que hacer es acostar a vuestros hijos pequeños, 1 hora antes en la cama, y tener más tiempo para vosotros, para hablar, para brincarte, no hay que tampoco ser más preciso, ¿no? O sea, 1 hora más para vosotros, ¿no? Mano de santo.
hicieron y el matrimonio siguió adelante. Un consejo, claro, para decirte consejo hay que saber mucho, pero yo no sé decirlo, yo no sé decirlo, ¿no? Hay que ser muy... Claro, es decir, que a veces una cosa tan simple, una oportunidad hace que salve un matrimonio. Gracias, Fabián. Vamos, Marta, con la repercusión en los hijos. Bueno, cualquier ruptura familiar tiene una enorme repercusión en los hijos. Normalmente las situaciones traumáticas, cuando se rompe una familia, se asimilan mejor cuanto más pequeños son los niños. Pero eso no quiere decir que se vivan como una situación normal. Muchas veces, hasta que no llegan a la secundaria, que es cuando son adolescentes, no son conscientes de esa realidad, de lo que supone que sus padres no vivan juntos. Yo me acuerdo de una situación, un alumno con padres divorciados en tercero de primaria. Este alumno estaba en segundo de ESO, un alumno conflictivo, con no buen estudiante, no buen rendimiento académico. Estaba hablando con su tutora, en tutoría individual. La tutora consiguió llegar a él, cosa no fácil porque los adolescentes no se suelen abrir y los chicos todavía menos, y de repente el niño se vino abajo, tuvo una crisis de ansiedad. Esto era antes de Navidad, poco antes de Navidad. Decía, es que yo, ¿por qué tengo que pasar la Nochebuena con uno y la Nochevieja con otro? Yo quiero pasarla con los dos. ¿Y yo por qué tengo que estar así? Y se habían separado en tercero de primaria. Quiero decir que habían pasado una cantidad de años que se suponía que este niño ya lo había asimilado. Y no es así. O sea que muchas veces, hasta que no son un poco más mayores, no se dan cuenta de esto. ¿Cuáles son las principales repercusiones? Pues cuando un matrimonio se rompe, muchas veces siguen pautas educativas diferentes. Muchas veces por exceso, es decir, yo voy a ser más guay y le doy lo que quiera. La última PlayStation, que tú le has comprado, ¿qué le has comprado tú? Yo más. Entonces, los niños se convierten en unos consentidos, en unos malcriados, y suelen estar muy sobreprotegidos. El otro día dos niños de primero de la ESO en el recreo le decía uno a otro, jo tío, ojalá estuvieran mis padres separados, porque tendría lo que quisiera, ¿no? Claro. Entonces, y hay veces que por defecto, ¿qué ocurre? Que de repente en la casa solo entra un sueldo, cuando antes entraban dos. Entonces los padres tienen que trabajar muchas más horas. O incluso entrando dos sueldos porque ha habido una reestructuración familiar, el padre o la madre se han vuelto a casar, normalmente tienen que ayudar a la otra familia porque tienen que mantener a sus hijos. Y entonces, esto los niños lo sufren muchísimo porque suelen estar solos por la tarde, sin nadie que controle el trabajo, que dirija un poco los deberes. Son niños que suelen intentar llamar la atención constantemente en clase, preguntando mucho, haciéndose notar. Entonces, eso les influye muchísimo cuando los padres no siguen pautas educativas comunes. Además, hay padres que proyectan sus frustraciones en sus hijos. Y pongo ejemplo. Alumna con padres recién divorciados, bueno, primero separados. Muy triste, hablando con su tutora porque sus padres se habían separado. La tutora intentó paliar un poco la situación, no te preocupes, tus padres te quieren de todas maneras, ya verás cómo vas a estar muy bien atendida por los dos. Y a los 2 días apareció su madre furiosa en el colegio porque cómo se le había ocurrido decirle eso a la niña cuando su padre era el que le había dejado y debía haberle dicho que era un hijo de que no voy a nombrar en esta sala, ¿no? Es decir, nunca proyectar las frustraciones en los hijos porque ellos lo acusan muchísimo. Y los familiares que viven si hay algún familiar que vive con los padres o incluso los tíos, tampoco, porque también vivimos, a lo mejor los padres no dicen nada, pero los abuelos, los tíos, sin vergüenza de tu padre, hay que ver, ¿no? Esas cosas que hacemos sin querer muchas veces. Luego además también se dan situaciones traumáticas en los niños. Me contaba la orientadora de primaria, la psicóloga de primaria, que para los niños, cuando se establece un régimen de visitas, eso de salir con la maleta por la puerta porque le toca a los 15 días estar con el padre,
Los niños pequeños asocian maleta a despedida. Entonces, eso de salir con la maleta por la puerta muchas veces es terrible para ellos. Y incluso en situaciones, por ejemplo, como una comunión, no es que mi madre no ha venido porque no me tocaba con ella ese fin de semana, a la comunión de sus hijos. Y por último, bueno, por supuesto, rendimiento académico más bajo. Lo normal es que los niños acusen muchísimo el rendimiento escolar. Cuando vemos que un niño que normalmente es buen estudiante empieza a bajar, siempre pensamos, hay algún problema familiar detrás, porque ellos lo acusan muchísimo. Y por último, que suelen delegar en el centro funciones educativas que corresponderían a los padres. Y ahí Pedro Poveda decía una frase que a mí me gusta mucho, que decía, todos hemos de cooperar. Aquí no hay uno solo y los demás son comparsa, sino que cada uno tiene su sitio, su deber y su responsabilidad. Por eso yo diría, sea cual sea la situación que se dé entre los padres, siempre los dos a una con un proyecto educativo en común para sus hijos. Bien. Muchas gracias, Tanta. Y bueno, ya hemos conocido la opinión, la experiencia profesional de los ponentes y ahora es el turno de poder plantear todo aquel que quiera cuestiones, preguntas o incluso exponer puntos de vista sobre alguno de los temas que se hayan tratado aquí. Yo mientras pensaba... Se ha escrito antes el artículo 42 referente a mis abuelos, pero no se me ha recortado ellos. Entonces, los abuelos tienen sus derechos también de visita, de vacaciones, de intentar ver un colegio o en otro, que tenga religión. La regulación de la figura de los abuelos, María Ángeles. ¿Los abuelos tienen ahí voto o solamente para cuidar? Estaba subiendo el rol de padre o madre. Ahí ya aquí hay abogados también que estoy viendo que quizás lo responderían mejor que yo. Vamos a centrarnos en qué función tienen los abuelos. O sea, lo que no van a suplir es la función de padres de elección de colegio. Si no nos gusta como abuelos la elección que hagan, no es son ellos los que tienen que hacerla. A lo mejor la función de padres tenemos que hacerla con ellos, transmitiendo otra serie de cuestiones que a lo mejor no han llegado del todo y tenemos que seguir transmitiéndolo como abuelos. Cuando he nombrado el artículo, que creo que es el 42, si no que me corrijan los abogados que hay aquí, es porque tienen derecho a la relación con los nietos. Y es cierto que nos encontramos a veces que piden tanta relación como si fuera el padre o la madre. Y ahí a veces hay que situarlos como abuelos. Otras veces, incluso habiendo estado con los nietos mucho más que el padre y la madre, no es fácil transmitirle que su función de abuelo se quedaba reducido a un espacio diferente al que tenían antes, que antes, imaginaros, se iban a trabajar los dos y ellos hacían todo. Y ahora, al separarse, ellos no van a hacer ese todo, van a recuperar la función clásica tradicional que deberían de tener como abuelos. Entonces, si no queda establecido o les ponen límites en un proceso de separación, ellos por su cuenta pueden iniciar un proceso judicial propio, como derecho que tienen, un derecho del menor a relacionarse con los allegados, lo que pongan el allegado, y el juez establece el propio régimen de visita independiente al que haya regulado en relación al padre y a la madre. No sé si jurídicamente, como psicóloga. Bien. Teniendo en cuenta la situación familiar que habéis descrito, ¿qué agentes sociales y cómo se podría hacer rehabilitar, regenerar un poquito el tejido familiar? ¿Cómo se podría hacer? Digamos, el Estado, qué instituciones podrían ayudar a que la familia saliera adelante, cómo se podría hacer, regenerar ese tejido familiar pues deteriorado por todas estas circunstancias. Sí, ¿qué instituciones o qué recursos se detecta la falta de ellos? Brevemente, sencillísimo, por un lado, lo dicho antes, que la legislación no sea tan rápido, tan fácil divorciarse. O sea, eso me parece básico, dar el mensaje. El divorcio no es como comprarse un coche, ¿no? El divorcio es una cosa que afecta gravemente la vida. Entonces, vamos a pensar un poquito, vamos a tirar de volver, no piensa, pensamos un poquito. O sea, esto tiene interés que la familia siga intacta. La familia es el mejor ministerio de sanidad, el mejor ministerio de salud, el mejor ministerio de asuntos sociales, el mejor ministerio de educación. Esa es la familia. Has estado en una... que yo no soy tampoco una familiofobia, sí, no lo digo, vamos, las cosas que no son, vamos, sí, y la legislación no ayuda, sinceramente, las cosas que no ayudan, no está la cantidad de la legislación, ¿no?
Una legislación no cambia las costumbres, pero sí ayuda bastante, da un mensaje en un sentido o en otro, ¿no? Y después obviamente está la educación que recibe nuestro hijo. Antes educaba a la familia, educar, familia, el colegio, los bigotes, internet, el Twitter, el WhatsApp, nuestros hijos están. Entonces, si en los colegios y institutos se te dice, se prima un poco, o se... Inciso, ¿qué educación? Ahí está lo que ¿qué educación sexual se hace en los colegios y institutos? ¿Educación para compromisos estables o educación para hacer lo que yo quiera cuando apetezca? Es que depende de la educación que dé, los chavales tendrán un sentido o el otro. Esto es muy importante. De todas formas, yo creo que en relación a esa pregunta quizá María Ángeles pueda aportar. Como no hemos limitado el tiempo para poder participar todos, yo tenía que anotar al final hacer una mención especial al ejercicio de las responsabilidades parentales, pero basándome en la recomendación 19 del 2006 del Consejo de Europa, que está llamando la atención a los Estados miembros para que hagan planes de parentalidad positiva. Y no estamos hablando de en la familia rota. En la familia rota habrá que hacer unos planes de parentalidad, pero ¿por qué no hacemos actuaciones preventivas en donde realmente, cuando haya conflictos, dónde se acude? A mí me da muchísima pena cuando me preguntan, dime un psicólogo. Yo nunca diría uno, yo digo varios que elijan ellos. O sea, lo peor que podemos tener los profesionales es tomar todas las decisiones de la familia, y hablo incluso para decir, en el caso que comentaba antes de la madre esta que está protegiendo y ocupándose de su hija, incluso ha ido al psicólogo. Al nombre que le dio un conocido, un médico que conocía a ella, le dijo, vete a este psicólogo que es muy bueno. Pues justo, no sé si será buen o mal profesional, intentando hacer lo mejor que podía, pero lo que hace es reproducir lo que dice la madre y ponerle un nombre. Entonces la madre tenía el aval en la mano. Sí es cierto que con esta recomendación que hace el Consejo de Europa, luego vendrá ya la directiva y ya será obligatorio para todos los países. ¿Cuál es el enfoque preventivo que plantea esa recomendación? Fomentar los puntos fuertes y la potencialidad de las familias y centrarse en sus limitaciones y carencias. Es constructivo. Dice también prevención primaria. Nosotros estamos en la secundaria, ¿no? Cuando estamos hablando de los recursos que no hemos inventado en los juzgados de familia. Cuando digo inventar me refiero porque ha habido unos profesionales con mucha inquietud que quieren hacer algo más que aquello de hacer un informe y una resolución judicial, sino que tienen en las manos un potencial muy rico de personas que tienen el potencial. No lo tenemos nosotros le damos instrumentos para que ellos luego lo utilicen. Entonces vamos a ofrecérselos. Si nosotros hemos podido tener pues salud porque no estamos en esa emoción, aquí nos llega la emoción, aquí estamos fríos, distantes, y ellos lloran allí, les damos los pañuelos, les damos los crímenes, tienen su pena, pues estamos lúcidos para informarles. También nos habla en esa recomendación de la prevención primaria a través de redes sociales. La familia necesita asesoramiento en estrategias que les permitan desarrollar competencias personales y parentales. Conocer características evolutivas de su hijo. Hay muchas familias o muchas personas dentro de la unidad familiar que no conocen esas características evolutivas. A veces piensan que cualquier problema que ellos creen que tiene su hijo es propio del periodo evolutivo. Desarrollar estrategias sobre estilos educativos positivos ayuda a la familia a entender su función socializadora, más competente para educar y más cooperativo. El informe Children European del 2007 ya lo está diciendo también. Promover la mediación familiar como perspectiva preventiva. Nosotros ofrecemos mediación familiar intrajudicial porque la damos a conocer dentro de un proceso judicial, pero el lugar natural de la mediación es extrajudicial. Por lo tanto, no perdemos nada en fomentar todos esos programas. Hay que prevenir y afrontar conflictos en las relaciones familiares entre padre e hijo, identificando las necesidades de asesoramiento y apoyo educativo que tiene la familia. Por lo tanto, yo me quedaría resumiendo con que informar y asesorar es prevenir. ¿Podría hablar un momento? Vamos a ver, yo la pregunta que he escuchado toda la charla, o sea, lo que ustedes han hablado, ¿no? Y entonces lo siguiente, yo he visto que se han hablado sobre todo más sobre los menores, pero creo que aquí habemos bastantes personas que tenemos hijos mayores. 19 tengo yo tengo 6 y tengo una con 19 años, ¿no? Otra con 21, uno con 24, 26, 28 y 32. O sea, quiere decir que se ha hablado sobre el tema en general sobre los menores de edad, por lo que sí lo he escuchado, vaya, que no mal entendido. Pero he visto también una cosa muy curiosa en el sentido que se ha hablado sobre la estadística, que dice que la estadística de los divorcios es un término medio, según lo han hablado según Marta, ¿no? Que es así lo que ha dicho la estadística.
es un 11%, pero existe, da la coincidencia que existe matrimonios que legalmente no están separados, pero que viven separados en su casa, que uno duerme en una cama y otro duerme en otra cama, o duerme en la misma cama y no tienen relaciones. Entonces, eso es también un hecho que aquí en concreto no se ha hablado, ¿no? Y que se da con mucha frecuencia. Yo conozco varios matrimonios, en el caso ese, padres que están viviendo con tu esposa, con tus hijos y todos en familia, pero en realidad no son matrimonios, porque no tienen relaciones absolutas, nada más. Y otra de las preguntas era que, por lo menos para mí, es una de las preguntas, como a usted, María Ángeles, como psicóloga, si es lógico que una niña con 19 años pueda tener tanta responsabilidad con su sobrino más que la madre, y eso perjudica a ella en su vida, porque le estoy diciendo en el caso mío particular. Si eso es lógico, es normal, o es efectivamente lo que está ocurriendo a la niña a consecuencia que es más madre que tía. Bien, vamos a poner un poco de orden. En cuanto a la primera pregunta, es verdad que aquí se ha hablado de hijos menores solo, puesto que son los susceptibles de protección legalmente. Los hijos mayores tienen su propio régimen jurídico y la ley les concede toda la potestad para tomar cualquier tipo de decisión, con lo cual no hay que suplir esa voluntad ni hay que protegerlos en un juzgado de familia. Entonces, esa es la razón. Las consecuencias psicológicas de los hijos mayores las mismas que las de los adultos. Respecto a la estadística que decía Marta, te toca. La estadística que yo he dado es del centro donde yo trabajo, no general. Creo que Javier sí ha dado una general. Yo solo he dado un poco en contraposición de ese número tan elevado que ha hecho Javier, que era el 60%, y he dicho, bueno, nosotros somos unos privilegiados, por eso tenemos un 11%. Y respecto a la pregunta de la chica de sobrina... Primero a la visibilidad del conflicto. Aquí hemos comentado que muchas veces, a veces incluso más grave, el conflicto invisible. De lo que estamos hablando, la crisis familiar invisible. O sea, la evidente es la que está en los juzgados, y existe la otra que también es más grave, se ha comentado pero no se ha hecho más mención. Respecto a la asunción de asumir roles parentales o como tía que le compete a la madre, eso hay que analizar el caso concreto y ver qué es lo que está sucediendo, que si está dando el soporte de apoyo, si está anulando a la madre porque esté asumiendo unos roles, porque tenga más carácter, vivan juntas, depende de la situación que haya. Que se puede ver favorecida a la tía si es una persona que es adulta, que es madura, que es capaz de afrontar, tiene ya un aprendizaje previo. O sea, negativo nunca hay por qué verlo. Más difícil sería si no tienen bien distinguidos esos roles, el de la madre y el de la tía, respecto al menor hijo, sobrino, hijo, que es el que sobre el que repercute las decisiones que las tomen. Luego, respecto a los hijos, a mí sí, yo cuando hablo con hijos, inconscientemente hablo de hijos. Yo he sido hija hasta diciembre, que fallece mi madre. Ahora seré... El momento en que tú dices, ya no tengo esos referentes, ya he madurado, ya soy madre, ya soy madre auténtica, ya no tengo dónde apoyarme, dónde mirar y tengo que afrontar. Cuando hablamos de los hijos, mis hijos tienen 26 años, 27 años y para mí son mis hijos y lo estoy viendo casi como pequeño y te preocupa igual. Y cuando hay un conflicto familiar, y ahora en las situaciones de inmigración y emigración que tenemos, son hijos, vuelven al hogar y vuelven con unos conflictos porque están mis normas y sus normas que ya existían y eran legítimas, pero yo no las admito en mi casa, y ahora ese reajuste también crea un conflicto familiar. Bien, da tiempo a una pregunta que había levantado la mano y finalizamos. Bueno, también. Era una pregunta doble, la legislación antigua, en el 2005, efectivamente, quiero recordar que había este año se ponía la demanda de divorcio hasta que se dictaba la sentencia, tenía que estar tribunal. Dada la experiencia que tenéis de ver el pésimo resultado de la estadística disparada de haber modificado esa norma, ustedes pasan a la Fiscalía, pasa el informe, esa estadística la pasaréis anualmente al Parlamento,
bueno, que ellos están viendo esa posibilidad de rectificar, que sigue siendo necesario. Y la segunda parte de la pregunta era, yo digo que se está dando una buena experiencia en el arbitraje en nuestras jurisdicciones, ¿no sería muy lógico, más todavía en esta jurisdicción, crear una especie de árbitro, más que un árbitro, una institución que recogiese, por ejemplo, al fiscal, a la psicóloga especializada, todo eso, y también diese un plazo, un tiempo de meses, un año, en el que interviniesen antes de hacer ejecutiva la demanda de reparación por la idea que estaban sumariando, ¿no? De tratar de poner algunas cosas en orden, de salvar una estadística, aunque sea mínima, pero que podría mejorar, no llegar al divorcio, no llegar a la ruptura y al trauma para la relación, que es el primer objetivo que se debe de perseguir en todo esto. Yo que sea muy bueno, como pasa en el matrimonio económico, que haya unos cursos prematrimoniales. Claro, eso hay que se casan por la iglesia. Lo que sea por la civil no hay cursos prematrimoniales, claramente. Tú te quieres sacar el carnet de conducir para manejar un vehículo y tienes que pasar unos exámenes, pues no menos serios, unas pruebas, para darte la habilidad para conducir un vehículo a motor, que es un instrumento de peligro. Si no, para tener la habilidad, digamos, de fundar que nadie te dice cómo tienes que hacerlo, ¿no? Bueno, esto casi suena a risa, que te obliga a hacer unos cursos prematrimoniales para casarte por lo civil, pero no, yo no descartaría, de hecho insisto, de eso hace muchos sitios. Vamos a darle, que le importa al ayuntamiento, bueno, que casi esto está cómico decirlo, pero me importa la Junta, me importa el Estado central. Pero claro, eso sería, vamos, lo que se hace la iglesia, ¿no? Y se hace incluso a veces la mediación como obligatoria en muchos sitios previa, aquí no ha entrado ni la sesión informativa obligatoria. No ha entrado, lo que pasa es que nosotros somos muy cabezones y como abogamos no obligatoria no invitamos, pero invitamos preferiblemente con sus letrados, vienen los 4, se hace la sesión informativa. Yo digo que hay una disciplina buena, saben que es mejor ir, no porque haya consecuencias, por otro día me decía un señor en la sesión informativa, yo lo que temo es que esto tenga consecuencias, digo, no, es voluntario, si usted no va no pasa nada, no será el recurso que quiere, y luego cuando él decía que sí quería ir, dice, claro, es que yo no tengo tiempo, digo, no será el recurso que usted, el ir a mediación y que no sea el juez el que resuelva. Yo abogo por la información, por la autocomposición, y no la heterocomposición, el árbitro es otra heterocomposición, ¿para qué queremos un laudo? Esto es lo que tenemos también en el juez, que lo que hace falta es transmitir otra forma de gestión de conflictos y no que yo tengo un conflicto, voy al juez, que el juez, yo no quiero saber nada, que el juez viene con el juez. Entonces cambiar esa filosofía, esa cultura de jurídica y de judicializar los procesos de familia. Es decir, el juez tiene que estar para lo que está. O sea, yo no estoy excluyendo al juez, estoy diciendo que la forma en que lo gestione sea diferente. Y de hecho, en estas prácticas pacificadoras que tenemos en los juzgados de familia, ha disminuido el porcentaje de mutuo acuerdo, es altísimo. Es altísimo. Dentro de todo lo que se ve en los juzgados, el porcentaje es un 75% de mutuo acuerdo. Entonces, abogamos por informar, por delegar, por cada uno que tenga su competencia y su responsabilidad. Los abogados saben que su responsabilidad es la parte, dar la forma jurídica, pero el componer ese plan de parentalidad que lo sonará, esto ya es novedoso, que dentro de poco si Galardón establece, pues tiene que ser previo, tiene que presentar un plan de parentalidad, es decir, como no demos herramientas, como no le digamos dónde pueden estructurarlo, vamos a tener otra forma distinta de trabajar, pero en las mismas condiciones. Ahí estamos. Y tenemos dos a nivel de, o sea, esto me parece que son experiencias, nosotros formamos parte de una experiencia piloto a nivel nacional, se había, en esta experiencia, nosotros empezamos en el 2000, pero la experiencia a nivel nacional en el 2005 o 2006, nosotros como Juez de Familia estábamos en esa experiencia. Pues ya el Consejo del Poder Judicial está estableciendo protocolos de mediación en la mayoría de los ámbitos, ya estamos. Lo que pasa es que todo es voluntario, todo está a nivel de coste para el ciudadano, la pena es que no haya políticas donde haya preventivas, o sea, así que el ir a mediación es una prevención para los hijos, ya es la manera en que se le transmite, es decir, si ustedes van es para que los niños no vuelan el conflicto, no le... Estamos bien, ¿eh? No hacemos sonar. Sí. Pues respecto a lo que dijo antes, es verdad, todos los años la Fiscalía de Málaga y toda la Fiscalía tiene la obligación de elevar una estadística y un informe a la Fiscalía General del Estado que traslada a las Cortes. Lo que pasa es que allí, bueno, les llega la memoria nueva de la Fiscalía y la amontonan un año más.
Sí, pero que los datos sí los tienen. Y ya lo que hagan con esos datos. Además, lo que decía María Ángeles... José María, de nos peleamos todos los días. José María y yo, pero resolvemos bien. Lo que decía María Ángeles es así. Porque allí lo que llega roto por completo. O sea, cuando un matrimonio llega al juzgado, llega roto. Eso de recuperar y todas esas cosas es prácticamente imposible. Lo único que se hace es procurar, como ella dice, a los hijos darle aquello que no tienen. Y que es muy difícil que tengan, porque a un hijo lo mejor que le pueden dar los padres es el quererse ellos mismos, un montón. Ese es el mejor regalo que le pueden dar un padre. Es que yo creo que muchas veces ya no es, aunque no nos guste la palabra, el Y eso ya divorcio se en sí, acabó. sino la forma como lo gestionen es lo que es mucho más negativo para los hijos. Y eso es el mayor paso positivo de lo que está haciendo María Ángeles. A mí antes se me ha olvidado decir una frase, que el mejor regalo que podemos hacer a nuestro hijo es regalarle nuestro tiempo.